es casi imposible. Nosotros estuvimos aún, vamos, cerquísima, tan cerca como que a 300 metros de una de las cámaras, que estaban suspendidas con unas boyas especiales. Un arrastrero enganchó un calamar gigante, atrapó con su red a un macho, que además son más escasos, son más raros, y nos lo puso en cubierta. Pues probablemente sea el calamar gigante, los tejidos más frescos que ha conseguido la ciencia hasta el momento, pero claro, no es lo mismo que verlo vivo. Decían los científicos y siguen diciendo que un minuto de rodaje de un calamar gigante multiplicaría por 30 lo que se sabe hasta ahora de todos los que se han recopilado durante prácticamente un siglo, ¿no? Calamares gigantes que no solamente se han encontrado en Cantabria, en aguas españolas, también en el sur de España, en la zona del Estrecho también se han capturado, y en Canarias también. También, como decía Óscar, que le hemos oído hablar, que también vino en la expedición antes de la proyecto publicidad. Kraken. El calamar prácticamente, el calamar gigante, sea una o más especies, son Architeutis, pero el Architeutis dux es concretamente el del Atlántico Norte, pero se especula que pueda haber más de una especie. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo son calamares gigantes que se encuentran en un acuario, el Aquarium Finisterre de La Coruña, pero ya hay muchos lugares de España que conservan estos calamares en unas soluciones especiales, ¿no? Sí, en concreto ya estamos viendo dos tipos distintos de calamar. Está el Architeutis, que es este que estamos viendo en este momento, y otro que antes han salido Ángel Guerra y su equipo, quizá los mayores expertos en calamares en España ahora mismo, que también manejaban otra especie, que es una que tiene ganchos en vez de ventosas, que tampoco se ha visto viva nunca y que también la hay en Asturias, en el caladero de Carrandi. Hay cosas sorprendentes, por ejemplo, tienen ojos luminiscentes, ¿no? O tienen como bueno, la bioluminiscencia en el abismo es el 90% de las especies conocidas, y probablemente sea extrapolable a las no conocidas, tienen bioluminiscencia. Y en el caso del taningia, que tiene los ganchos, tiene las dos mazas tentaculares, los tentáculos, digamos, más largos. En el extremo, en vez de tener una ventosa, lo que tienen son dos órganos bioluminescentes enormes. Pero vamos, en el abismo hay tal cantidad de bioluminescencia que en muchos casos ha habido confusiones de militares. Y en concreto, por ejemplo, yo recuerdo en la Segunda Guerra Mundial he leído que se llegó a torpedear zonas porque se creía que había submarinos por la noche, porque empezaba a verse que había luces en la profundidad, y eran unos peces pequeñitos que se llaman fotoblefarón, que tienen unos al lado en los párpados, tienen luces con las que se comunican. Es curioso que saques este asunto de los militares, porque precisamente tenemos un documento sonoro que procede de fuentes militares, de la Marina de los Estados Unidos, que en 1997 tuvo la suerte de grabar algo muy curioso. Colocando un hidrófono a gran profundidad, a unos 3.000 kilómetros de la costa norteamericana, ya en el Pacífico Sur, lograron captar un sonido de algo que estaba a 5 kilómetros del hidrófono y que, según los estudios posteriores de la Marina, no era una ballena, no era un pez conocido, desde luego no era un vehículo ni nada fabricado por el hombre, y lo que creen que es el sonido de un calamar gigante, una especie de saludo, vamos a decirlo así, de un calamar gigante. Me gustaría que lo escucháramos con atención. Lo podemos escuchar otra vez. Miguel Seguí, me gustaría que concentraras también tu atención en ese bloop. Se escucha el sonido de fondo del mar y después ese... bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese sonido no identificado por ahora, pero que sabemos que podría ser de un calamar gigante, más que nada porque no hay otra cosa a que achacárselo, otra cosa viva en el fondo del mar. ¿Qué otras cosas, además de calamares gigantes, los criptozoólogos creen que puede haber ahí debajo? Hay muchas. Para empezar, calamares gigantes no solo de Architeutis, sino otros que serían 2 o 3 veces más grandes. Calamares de 50 a 60 metros de largo, que hay indicios en función de los rastros dejados en los cachalotes que se los comen, ¿no? Después también la posible existencia de pulpos, por seguir un poco también con el tema de los cefalópodos, pulpos de 20 metros en la zona próxima a las Islas Bahamas. ¿Pulpos de 20 metros? De 20 metros, eso es mucho en pulpos, un pulpo gigantesco. Y después pensamos en peces, se cree que hay tipos de peces gigantes desconocidos, por supuesto también pequeños, pero gigantes también desconocidos. Hay un investigador que fue el doctor Bernard Heuvelmans, que hizo un estudio ya hace más de 30 años, unos 30 años, sobre esa posible existencia de animales desconocidos, y llegó a la conclusión de existencia de esos animales y también de mamíferos desconocidos. Entre ellos, por ejemplo, por citar uno que todos nos sonará bastante, tenemos la imagen del monstruo del lago Ness, ¿no? Todos más o menos. Ese cabeza larga, cabeza pequeña, cuello largo.
Pues un animal como ese se ha visto en los mares prácticamente en todo el mundo, no solo en los lagos, sino en los mares. Y se cree que podría ser un pariente de las focas. Un pariente gigante de las focas, de 10 metros y de cuello largo. Me gustaría, Miguel, que vieras esta imagen. Es una imagen clásica tomada en los años 60 de lo que se creía que era una serpiente marina. Yo la vi cuando era un niño y a mí me dejó muy traumatizado. Se ve a este señor, Le Serrec, en una barca en Australia y de repente en una zona baja aparece esto. Por debajo de la barca esto. Y es muy grande, además. Muy grande. ¿Esto es real? ¿Es un fraude? Bueno, como siempre en la foto nunca tenemos la seguridad absoluta, pero se ha especulado bastante con que hay muchos aspectos para tener en cuenta, para pensar que podía ser real, pese a las contradicciones que después ha podido haber, ¿no? ¿Qué es? Eso es lo que no sabemos. Seguramente, si es algo, sea algún tipo de pez desconocido. Sí he especulado que podría ser algún tipo de seláceo. Es una familia de peces, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos porque realmente con esto no se puede decir demasiado. Pero eso decía antes que peces desconocidos de gran tamaño, de 15, de 20 metros, seguramente hay. Se ha hablado también, por ejemplo, de la posible persistencia en la actualidad, y espero no asustar a nadie y que le fastidie los baños en la playa ahora que estamos en la época apropiada, pero de tiburones emparentados con el tiburón blanco, que sería el carcharodón megalodón, supuestamente extinguido hace ya varios decenas de miles de años, pero que ha habido apariciones de tiburones gigantes que podían corresponder a ejemplares vivos todavía en la actualidad de estos superdepredadores marinos. No pudimos evitar, Miguel Seguí, pedir una opinión autorizada también sobre este tipo de cosas a el doctor José Manuel Reverte Coma. Él, a sus 83 años de edad, es uno de los antropólogos forenses más prestigiosos de nuestro país. Tiene un museo con su propio nombre en la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, y hasta allá fuimos para pedirle su opinión sobre por qué nos fascinan a todos estos relatos de animales extraordinarios. Siempre el ser humano ha buscado lo fantástico en todas las culturas. Yo he estudiado mucho los grupos humanos del mundo entero, desde Oceanía hasta Siberia y aparte pues América, por supuesto, y África, ¿no? Y siempre me he encontrado, en Panamá, por ejemplo, que existían las tuliviejas, el pata de cabra, es decir, eran seres fantásticos y que no existían, claro, pero que se imaginaban ellos con una seguridad tan cierta que era increíble que no fuera la verdad. Siempre sale para relucir por esta época el famoso monstruo del lago Ness, con lo cual se ha pensado que se creía que existían todavía restos de algún pasado muy remoto, de hace millones de años, metidos en algún lugar, escondidos, de tal manera que el ser humano los veía de vez en cuando, ¿no? Al doctor Reverte Coma también le preguntamos por algo que ha estado flotando sobre esta mesa de trabajo esta noche, y es la posibilidad de que hayan sobrevivido fósiles vivientes en nuestros días. El celacanto, por ejemplo, que el celacanthus es un animal, un pez que tenía que haber muerto ya hace 60 millones de años. Sin embargo, en el Mar Rojo se encuentran todavía. Son peces fósiles, pero vivientes. El fósil viviente humano también existe. Por ejemplo, el neandertal existe también. Usted no tiene más que ir a darse una vuelta por Australia, como yo he hecho, y he recorrido todo el desierto de Sturt, desde toda la parte de Tasmania hasta todo lo que es la península de York y Queensland, y sobre todo el Golfo de Carpentaria y Ayers Rock. Y me han acompañado cinco neandertales, porque yo me creía que estaba entre ellos. Son los tipos aspecto más feroz que se puede imaginar, horribles, feos, pero son la gente más bondadosa y más cordial que usted se puede imaginar. También le preguntamos por algunas curiosidades criptozoológicas españolas. En los años 70 y principios de los 80 se capturaron algunas especies muy curiosas, como el pez diablo en aguas españolas. Bien, el doctor Reverte Coma tiene en las vitrinas de su museo uno de los ejemplares de ese pez diablo y nos da su opinión al respecto. El hombre diablo o pez diablo es simplemente un animal marino, un animal que existe en el mar, pero tiene esa forma rara. Luego lo recortan también un poco más, también por si acaso, y se lo venden a usted como si fuera un monstruo terrorífico, ¿no? Y no, es simplemente un animal. El pez diablo, la verdad es que hay especies sorprendentes
por ahí fuera, especies que no nos invitan desde luego a bañarnos mucho este verano en el mar, Miguel Seguí. Yo voy a seguir bañándome, con el calor que hace vale la pena bañarse. César Pérez de Tudela, de los que estamos en la mesa, eres el único que has tenido la suerte de encontrarte con una de esas criaturas extrañas. Creo que como mensaje final está bien decir que hay mucho ahí fuera que seguir investigando y que seguir explorando, ¿no? Claro, estamos rodeados de misterio. Nosotros mismos somos un misterio hasta para nosotros mismos. Hablábamos del Yeti, pero lo que hay, como vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, lo que hay debajo, debajo, en las profundidades del mar. Oye, me ha gustado mucho ver al profesor Reverte también tan optimista y diciendo realidades tan rotundas como los neandertales en Australia. Yo creo que estamos rodeados de misterio. El que pretenda decir que ya lo sabemos todo es un ingenuo que no es sabio. Somos ignorantes de casi todo. Y bajo ese lema pues tenemos que seguir estudiando, investigando y viviendo en la vida, que lo que es una preciosa fantasía. César Pérez de Tudela, José Manuel Novoa, Fernando González Sitges, Miguel Seguí, muchas gracias por acompañarnos esta noche a esta mesa del otro lado de la realidad. Y dedicamos, como siempre, estos últimos minutos del programa a contestar a las inquietudes de nuestros telespectadores. Es Carmen Porter, nuestra compañera, quien ha hecho una revisión rápida de esos cientos de correos que, bueno, diariamente están llegando a nuestra redacción. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. ¿Cuáles son las inquietudes esta semana de nuestros espectadores? Pues hay muchísimas, y es que daría para un programa o para varios el hacer, pues dar contestación a todas las preguntas que nos llegan. Lo haremos. Yo creo que sí. Vamos a dedicarle un programa a estos espectadores que nos tratan tan bien. Roberto Villanueva nos dice que vio el programa de la semana pasada y que se quedó con una duda. Hablábamos de civilizaciones que podían haber tenido pues una tecnología avanzada, pero no se habló nada de la electricidad. ¿Pudieron tener electricidad en aquella época? Pues hay alguna prueba bastante interesante al respecto. Por ejemplo, la pila de Bagdad. En el Museo de Bagdad, en Irak, se conserva todavía hoy esa vasija de barro que dentro tiene unos electrodos, tiene aproximadamente unos 1000 años y todavía hoy es capaz de generar 1,5 voltios de electricidad. Es decir, que sí, por lo menos para dorar metales y para digamos, algún tipo de decoración elemental, sí que se utilizaba la electricidad. ¿Qué más preguntan? Y amigos que nos preguntaban sobre criptozoología, sobre el lago Ness, y nos decían si era cierto que había webcams que estaban las 24 horas emitiendo imágenes desde el lago Ness, bueno, incluso submarinas. Y sí que las hay, Javier. Sí, el tema, desde luego, del lago Ness se nos ha quedado fuera esta noche del programa, pero es el invitado, digamos, indispensable en un programa sobre criptozoología. Hay incluso filmaciones. Esta, de 1960, es la primera que se conserva del monstruo del lago Ness. Fue obtenida por Tim Dinsdale y se ve una especie de criatura extraña avanzando a lo largo del lago. Esta es otra posterior en la que se ve algo emergiendo por encima del lago. Son muchas, desde luego, las filmaciones desde los 60 hasta nuestros días que recogemos del monstruo y también muchas las fotografías desde los años 30. Pero lo curioso, Carmen, que es creo lo que nos vas a presentar, es que bueno, hay mucha gente vigilando el lago Ness las 24 horas del día y se puede ver el resultado de esa vigilancia a través de Internet. Sí, se puede ver a través de una página que es lochnes.co.uk/livecam. Es la que estamos viendo. También te puedo decir, Javier, que hasta ahora no ha habido resultado ninguno, ni tanto las de la superficie como las submarinas. No se ha filmado nada que pudiéramos pues, decir que es Nessie o incluso la criatura que va con Nessie, la pequeñita. Porque hay en muchas fotografías que salen dos, lo que sería la madre y el pequeño Nessie. Caramba, bueno, misterio sobre misterio. Desde 1880 hasta nuestros días, el monstruo del lago Ness ha sido visto unas 3000 veces, pero muchos todavía siguen dudando, desde luego, de su existencia. Carmen Porter, si nuestros espectadores quieren enviarnos información o esas preguntas a las que les damos respuesta aquí, ¿a dónde deben dirigirse? Tienen dos vías de contacto. Una de ellas es a través del correo electrónico, que es el otro lado de la realidad, @telemadrid.es, y también si nos quieren enviar sus cartas, sus postales, que ya nos ha llegado alguna, las comentaremos en próximas semanas, lo tienen que hacer al otro lado de la realidad, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti, Javier. Ninguna noche ha sido tan cierto el dicho de Paul Eluard de que hay otros mundos, pero están en este. Esta noche hemos conocido un poco mejor los misterios que todavía quedan por resolver aquí, en nuestra casa, en el planeta Tierra. La semana que viene abordaremos otros misterios, otros que son de aquí y que son de ahí fuera. Como siempre, los tocaremos con rigor aquí, en el otro lado de la realidad. Acompáñenos, será dentro de 7 días.